Paz y bien a todos ustedes. Demos gracias a Dios por la semilla de la palabra que nos regala cada día y cada domingo. Consideramos la palabra del domingo en sus vísperas para ilustrar, ahondar en su alcance y provecho para cada uno. Lo hacemos invocando el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. El libro sagrado en sus comienzos tuvo una transmisión oral. Se había desarrollado mucho la memoria y por lo tanto la escucha. Atravesó, atravesó tres idiomas: el hebreo, el arameo, otra forma del hebreo, el griego y el latín. Está en el cruce de muchas civilizaciones: la judía, la romana, la babilónica, la griega, y luego se colocó en soportes físicos, de los cuales tenemos ahí unos ejemplos. Eso es necesario valorarlo de cara a lo que llega a nuestras manos a través de los siglos y de muchos coautores con Dios de el texto sagrado. Siguiente, así que hoy tenemos a la mano unas versiones muy elaboradas que recogen los estudios más avanzados de expertos, estudios escribas modernos sobre la palabra. Así que en esta proximidad del mes de septiembre, mes de la Biblia, les recomendamos, entre otros ejemplares, estos que tienen a la vista. El primero tiene que ver con el método de lección divina, que comprende la lectura, reflexión, oración, actuación o práctica de la palabra. Una que juega a la par con una que ya ha sido superada en cuanto al número de notas, de cuadros, eh, tiempos lineales. La Biblia, las escrituras hechas entre la BAC y la Sociedad de San Pablo. La Biblia de Navarra, hecha por la editorial EUNSA de Navarra, España, que tiene excelentes notas y citas de padres de la Iglesia. La Biblia de la Iglesia en América, que tiene el concurso de biblistas latinoamericanos. Y la Santa Biblia comentada de Monseñor John Stravinger, que también tiene una cantidad de notas suculentas, eh, debidas a un autor que se denominó San Jerónimo de Latinoamérica. Otro ejemplar siguiente es la Biblia Didache, que relaciona el texto sagrado con el catecismo católico. Ahí tenemos el gráfico de ambos, una Biblia muy recomendable
y del que también depende mucho este estudio, porque nosotros recogemos los números de, del catecismo que enriquecen el texto sagrado de cada domingo, de cada domingo del tiempo ordinario. Siguiente. El catecismo tiene también cuatro ejes, como la lección divina. Siguiente. Ese método es importantísimo tenerlo en cuenta para leer el texto sagrado, meditarlo, orarlo, para entenderlo con el Espíritu Santo, contemplarlo o meditarlo y ejecutarlo o practicarlo. Siguiente, por favor. El catecismo tiene estos cuatro ejes temáticos. Siguiente. A medida que se van acopiando los números del catecismo, se van abordando tanto los sacramentos como los mandamientos, el credo y la oración del Padre Nuestro. La Biblia hebrea no pasó de los escritos sagrados, que entre ellos tenemos los textos poéticos o sapienciales, sabiduría, historia, crónicas sagradas, los profetas menores y mayores y la Torá o Pentateuco nuestro. Estos tres grupos abarcan el Antiguo Testamento nuestro. Nosotros agregamos el Nuevo Testamento que comprende evangelios, cartas de los apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. Siguiente. Lógicamente diferimos de la Biblia hebrea el número de libros que también adoptaron los protestantes. Bueno, al menos los libros del Antiguo Testamento. Este 30 de agosto tenemos la 22ª semana del tiempo ordinario que refiere al seguimiento de Jesús, Hijo del Hombre, título que él se daba a sí mismo, Hijo de Dios, manifestado muy claramente en la manifestación o epifanía del Tabor. Otra transfiguración del Señor. Siguiente. Jesús reúne en sí las dos naturalezas, Rey de Reyes y Rey de Dolor, crucificado en una cruz injusta y cruelmente, y cuyo sacrificio eh, cumplió el plan de Dios de redimir la humanidad al sufrir en sí eh, la culpa merecida por todos los pecados de todos los hombres. Siguiente. Aún así, la muerte de Jesús fue precedida, siguiente por favor, fue precedida de una gran enseñanza por parte de él. Jesús ejercitó un ministerio de mucha enseñanza. Es el gran rabí a la vez que el gran Mesías, esperado por los judíos, pero incomprendido por parte de este pueblo, lo cual está significado en su crucifixión, como vemos a la derecha. Y desarrollando el plan de Dios prometido a la caída de Adán y Eva al comienzo de la creación, como lo narra el libro del Génesis. Siguiente. Los textos de este 22º
domingo abarcan el profeta Jeremías, el Salmo 63 y el Nuevo Testamento Romanos y Mateo. Romanos, una carta firmada por San Pablo a la comunidad que vivía en Roma y creció al compás de la predicación de este y de Pedro, entre otros apóstoles. Dios llama y lo hace amorosamente, seductoramente, atrae con la fuerza de su amor, seduce, en este caso de la soledad y el destierro que tiene el pecado, porque estar separado de Dios es estar alejado de su amor, y eso lo resiente el alma. Vamos a contemplar esa llamada en las palabras del profeta Jeremías, siguiente, capítulo 20, versículos 7 al 9, de lo cual aconsejamos mucho utilizar las citas bíblicas según el versículo que cada uno le cautive, le atraiga. Es importante, es valioso un versículo que llame la atención, buscarlo en esta columna de la izquierda y luego contrastarse con las lecturas, las citas bíblicas allí referidas que van a enriquecer, pretenden enriquecer la comprensión, el alcance espiritual saludable para el alma del lector del texto sagrado. El profeta habla de la seducción que le produce el llamado del Señor para predicar a su pueblo. Cuando habla el profeta, tiene que gritar, proclamar violencia y destrucción, que es lo que atrae el pecado sobre la persona y el pueblo. Predicar la llamada de atención del Señor a través del profeta acarrea él oprobio y desprecio a diario, como dice el versículo 8, que tiene entre otras citas crónicas hebreos. El profeta tuvo tentación de olvidarse de su misión. Ciertamente el pueblo rechazó el mensaje de Jeremías. Él se hizo a sí mismo esta promesa: no recordaré ni volveré a hablar en su nombre de Dios. Pero el mensaje se revolvía en las entrañas, intentaba sofocarlo y no podía. Por eso el pueblo desarrolla persecución al profeta. Es la suerte de los profetas y del gran profeta Jesús. Siguiente. Es importante ver esta actitud del pueblo, la nuestra. Sin embargo, Dios rodea al profeta y aquellos que acogen la palabra del profeta, que es la que Dios envía a través de su emisario o testigo, el profeta. Dios cobija a sus enviados y a quienes reciben el mensaje del enviado, como lo ilustra esta gráfica. Aunque nosotros no lo veamos palpablemente con los sentidos, puesto que Dios y su mensaje hay que verlo con los ojos de la fe, los ojos del corazón, y no los ojos de la carne
a los que refiere cuando le dice a Tomás el apóstol mellizo, porque ves, crees, dichosos los que crean sin haber visto. Y nosotros amplificamos no con ojos racionales y ojos de carne, sino con ojos del corazón. Siguiente. Veamos qué nos dice al respecto el número 2584 del Catecismo respecto de estas palabras o texto del profeta Jeremías. Se contrasta las, las palabras de Elías el profeta y la conversión del corazón. Los profetas extraen luz y fuerza para su misión de la misma palabra de Dios. Su oración no es huida del mundo infiel, sino escucha de la palabra de Dios. Este verbo escuchar sí que es capital entenderlo de la Sagrada Escritura, que incluso está en la voz del Padre cuando manifiesta a su Hijo en el Jordán y en el Monte Tabor. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Jesús también agrega que todo lo que ha oído del Padre lo transmite, lo comunica a todos sus hijos, a todo aquel que escuche su palabra. No el que la oiga, pero no permite que produzca fruto en el corazón, que fertilice el terreno del corazón y haga crecer la palabra de Dios como semilla en buena tierra. Siguiente. El Salmo 63 siguiente es la segunda lectura de este repertorio del domingo 30. Siguiente, por favor. El oyente de la palabra de Dios cree en la palabra, la invoca, clama a Dios, como ya hemos visto en personajes anteriores. Por ejemplo, la madre de la hija endemoniada. Y también el caso del hombre cuyo hijo necesitaba el auxilio divino. Destaquemos de este salmo eso, el versículo 2: el alma está sedienta de Dios, la carne tiene ansia de él, como tierra seca acostada sin agua. El alma está unida a él y la diestra de él sostiene, como se vio en el gráfico anterior. Siguiente. El salmo pues recoge, expresa el deseo de Dios y lo traduce en esta composición sálmica del Salmo 63, en algunas versiones el 62. Vamos a contemplar en la tercera lectura la importancia de un personaje en la conformación del pueblo de Israel, que a la vez es la cabeza de todos los pueblos. El pueblo que conoció a Dios, hizo pacto con él y que se dirige por el nuevo Israel, la iglesia, a todo el mundo y está cerrado en el término católico. Aquí vemos un gráfico
que cuenta con, y en realidad esa es la ruta del ser humano en la Tierra, una ruta que tiene etapas de crecimiento y desarrollo y revelación de Dios y que lleva de lo menos a lo máximo en el conocimiento y relación con el Dios Yahvé, el que es el verdadero, el único, el Dios uno y trino. Siguiente. Eso dice el número 60 del Catecismo. Dios forma a su pueblo Israel y desde él, para todo el mundo y a todas las generaciones, eh, entrega su mensaje, su palabra que debe proclamarse, explicarse, meditarla, orarla y llevarla a la práctica. Siguiente. La elección y educación del pueblo de Israel es la elección y educación de todos los pueblos. Dios comunica su gracia porque la vida humana es combate espiritual. Desde el comienzo de los tiempos hasta el final de los mismos, el reino de Dios, para ser implantado en el corazón humano de cada uno, libra una lucha, pasa por una violencia, por aquella que, para sacar de la situación de pecado que el maligno y sus ángeles han logrado implantar con su seducción también malévola en aquellos oídos descuidados e imprudentes. Siguiente. Esto de los sacramentos lo vamos a mirar en esta segunda lectura. Cristo está presente en su iglesia, en los actos litúrgicos, sacrificio de la misa, las especies eucarísticas, en su palabra y en la súplica u oración de la iglesia con himnos, salmos y cánticos inspirados. Siguiente. Esto es importante a tener en cuenta. Ahora consideremos lo que nos dice el número 1621. Cristo está presente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Jesús de Eucaristía es que une el amor humano porque la familia se concreta la célula, el germen de la iglesia, su transmisión por generaciones, hasta que sea completado el número de los salvados. Esa actitud reverente y humilde ante la Eucaristía se debe tener con su palabra, que alimenta y ayuda a combatir el maligno en sus diversos ataques a la persona, a la pareja y a la familia. Siguiente. El número 1621 destaca la celebración del matrimonio, que tiene generalmente lugar dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Los sacramentos son signos que contienen unas palabras, unos gestos que comunican la gracia de Dios para la lucha contra la tentación y el pecado. Siguiente. Ahora sí, Romanos 12, 1, 2. Siguiente. El Señor nos pide renovarnos en la mente.
cuestionar con la ayuda del Espíritu Santo las creencias, las bases humanas que no son propicias espiritualmente para captar el mensaje en su prístina procedencia, naturaleza y valor de cara a aquellos corazones que lo reciben humilde y con espíritu de inocencia en lo que se respecta de hacerlo como un niño. Siguiente. San Pablo, desde el Espíritu Santo, nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto espiritual, que tiene su base en el culto físico, litúrgico, cultural, especialmente de la Santa Misa y de toda acción de oración de la comunidad o de la pareja. No amoldarse, distinguir lo que este mundo que de salida se opone al mensaje de Dios. Por eso está significado en el rechazo que Israel, y a lo largo de los siglos, la persecución a la iglesia, a los enviados de Jesucristo, se ha ejercido por parte del reino del mal y del mundo para anular y desterrar el mensaje de Dios en Israel, en Jesucristo y en la iglesia que es el nuevo Israel. No amoldarse a este mundo, sino transformarse por la renovación de la mente. Esta renovación de la mente es capital. Ahí en el versículo 2 nos regala citas de Levítico, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses y Primera de Pedro, que ayudan a penetrar esta renovación de la mente de que habla o cita Romanos 12, 1, 2. Siguiente. Vamos a ver en el número 1454 de Catecismo lo que dice al respecto del examen de conciencia, el arqueo, el revisión de esta mente, de esta conciencia nuestra que está impregnada del Espíritu de Dios para buscar la verdad, para desterrar las tinieblas del pecado que se haya consentido. Siguiente. Entonces el número 1454 dice, conviene preparar la recepción del sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación con un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Y los referentes para ese examen de conciencia son el Decálogo, la catequesis moral de los Evangelios y la Carta del Apóstol y el Sermón de la Montaña y las enseñanzas de los apóstoles y padres de la Iglesia. Eso ayuda enormemente en un examen de conciencia profundo y de veras iluminador de aquellos comportamientos y aquellas ideas, o si son del mundo o si pertenecen a Dios. Siguiente. Vamos a ver un número, el 1009, que menciona la templanza, para el dominio de los impulsos para actuar con calma y claridad. Es otra pauta para la vivencia del mensaje de la palabra de Dios. Siguiente. Es la virtud moral que modera la atracción de los placeres
Procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Es un don proporcionado por el Espíritu Santo. La persona que modera sus apetitos orienta los mismos hacia una guarda sana, discreta, que no se haga arrastrar por la fuerza de la pasión y que anula lo que el corazón haya cogido de la palabra de Dios. Siguiente. La templanza combate esta concupiscencia o apetito desordenado. Ya hemos visto antes esta diapositiva, pero al tocar el texto de nuevo es necesario refrescarla, retenerla y mirarla con nueva mirada. Siguiente. Vamos a ver qué nos dice al respecto el número 2520. El combate por la pureza. Este es un bello número a retener. El bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia desordenada de la carne y sus apetitos. ¿Mediante qué? La virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentimientos y la imaginación, que el maligno ataca por ahí y por la memoria, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros, que inclina a apartarse del camino de los mandamientos divinos. Bien dice el libro de Sabiduría 15:5, la vista despierta la pasión de los insensatos. Y mediante la oración. Repetimos esa orden de medios para obtener pureza y victoria contra la impureza. Mediante la virtud y el don de la castidad, pureza de intención, pureza de mirada exterior e interior, sí, adentro y afuera, física e interna. Disciplina de los sentimientos y la imaginación, rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros y la frecuente oración. Número valioso a retener muy en cuenta en el combate espiritual contra las pasiones desordenadas y la misma concupiscencia o apetito desordenado. Siguiente. ¿Qué es el reino de Dios? Tanto un rey, Jesucristo, como un territorio de toda la tierra, como la ley revelada en la Biblia, como los súbditos de ese rey. También el reino de Dios es un término que abarca el señorío sobre la condición animal. Es un reino que será establecido plenamente con la venida de Jesucristo. Es una realidad futura eh, en plenitud. El rey David reinará con su descendiente Jesús sobre todo Israel. Lo mira, lo verán al que traspasaron, dice un texto. El reino de Dios también es el reinado de Dios en el corazón. No se refiere a un reino temporal, un imperio. No, se refiere que en el corazón humano reina el pecado, la triple concupiscencia de poder, tener y placer, y que busca se sustituya por el señorío de Dios, manifestado en Cristo Jesús, vencedor de todo pecado, de toda tentación, de todo desorden, de toda corrupción. Siguiente. El número 28:16 habla suplica en el Padre nuestro que venga ese reino.
Nuevamente aquí dice, reino de Dios puede traducir realeza, reino o reinado. Se aproxima, se acerca en el verbo encarnado. Adviene la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino significa Cristo en persona. También el reino significa que reinaremos con Él. Incluso tendremos participación en el juicio. Siguiente. Y es una súplica que hay que elevar continuamente al Señor, que venga su reino. Hay que suplicarlo primeramente para cada uno de nosotros. Veamos siguiente. ¿Qué nos dice Mateo 16, versículo 21 al 26? Fíjense que ahí está tocada en esa frase la lección divina, pero agrega que la oración se acompaña de ayuno, porque saciar la carne, esos apetitos, dificulta la recepción espiritual de la palabra de Dios. Siguiente. El enemigo tentador, lógico, le interesa confundir y torcerle el sentido a la palabra de Dios, arma que lo vence, como lo demostró en las tentaciones de Jesús. En el Evangelio de este domingo se relata que Jesús sube a Jerusalén y sabe bien que va a ser apresado, juzgado, justamente torturado y matado. Eso se lo comunica a los discípulos suyos que lo aman. Pedro lo increpa, versículo 22. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no se puede pasarte. Bien intencionado, ¿no? Pero Jesús se vuelve y dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Llama al primer papa, bueno, todavía el joven, el pescador, inexperto e impulsivo, lo llama Satanás porque está reproduciendo la posición del maligno, por eso lo corrige tan severamente. Y aparte menciona el sentido de su nombre, Pedro, piedra de tropiezo. Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces digo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no dice que tenga autoestima, tome su cruz y lo siga. ¿A dónde? A la crucifixión del yo en el monte Calvario, el monte del sacrificio, lo que alude al sacrificio de Isaac por parte de Abraham en el monte Moria, lo que alude al sacrificio de Jesús en el monte Calvario por el pueblo de Israel, y que aparentemente el Padre abandonó, pero al contrario, entregó todo su amor en su Hijo sacrificado. ¿Qué puede dar por su vida cualquiera? Nada. El precio que se pagó por nuestra salvación, nuestra vida eterna, es la sangre de Cristo. Sangre del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, renovado en cada Santa Eucaristía. Precioso texto este, eh, didácticamente bien destacados los colores, las partes del mismo. Siguiente. No olviden, repetimos los versículos que llamen la atención.
o produzcan inquietud, eh, ilustración, usar las citas del mismo versículo referidas a su derecha. Siguiente. Cristo sufrió. Cristo significa un dolor, un sufrimiento. Cristo nos redime con su sufrimiento, sacrificio y dolor que se reproduce incruentamente en cada santa misa. Siguiente. El número 540, Hebreos completa eso. Cristo murió para darnos vida, nos ayudar a atravesar las dificultades, por muy difíciles que ellas sean. Y a pesar de la misma muerte, dice que le pareció una gran derrota la muerte de Cristo en la cruz. También le llegó a ser exclamar la tentación de por qué lo había abandonado Dios. Pero con esa frase quiso expresar que era tan humano como cualquiera de nosotros. Yo había vencido al mundo, exclamó Jesús también en una de sus enseñanzas. Siguiente. 540, el catecismo. Jesús fue tentado por Satanás sin que él supiera que era hijo de Dios. No se le podía revelar eso porque no era justo. Por eso que Cristo lo venció con su humildad. Cristo no se hizo un ángel ni un humano completo, sino uno menos que un ángel y uno menos que un personaje humano destacado, un rey o un hijo de emperador. Hebreos 4:15 nos ilustra respecto a esa humillación y adopción de condición humilde que tomó Jesús para redimir en su carne purísima a la humanidad entera. Siguiente. Este misterio de los 40 días y la tentación de Jesús en el desierto se conmemora en cada semana de Cuaresma, cada cuarentena de Cuaresma, valga la redundancia. Jesús manifestó su divinidad en el monte Tabor, la transfiguración. Para que no hubiese duda, llevó tres testigos, Pedro, Santiago y Juan, que son los mismos que aparecen dormidos en Getsemaní, mientras él ya no aparece glorioso y luminoso, sino aparece humillado, decaído, tristísimo. Tengo una angustia mortal, dijo Jesús. Contemplemos qué nos dice el número 554 del Catecismo al respecto. La transfiguración es una visión anticipada de la gloria de Jesús, pero que se extiende a todo aquel que cree, acepta y vive su mensaje en la tierra. Pedro y los otros dos discípulos no comprendieron bien el mensaje. Jesús les pidió que guardaran silencio hasta el final de sus días. Pero la voz del cielo nos dice hoy, como entonces, esto lo digo en el monte Tabor, este es mi hijo, elegido, escúchenle. Eso mismo nos dice a nosotros. Siguiente.
Siguiente. Jesús visualizó la suerte que le correspondería sufrir en Jerusalén. ¿Qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas por esto he venido en esta hora. Jesús vino no a tener gloria y honor mundanos, fama, sino vino a sacrificarse por todos nosotros. Siguiente. Este deseo anima toda la vida de Jesús. Es la razón de su encarnación, incluso es una idea grandemente luminosa. La pasión redentora, sufriente, martirizante de Jesús es la razón de su encarnación. Bien dice Juan 18:11, el cáliz que me daba el Padre, ¿cuál cáliz? El de sufrimiento, no lo voy a beber. Por amor, escanció todo el contenido de la copa. Es decir, sufrió como ningún ser humano puede haber sufrido, podría sufrir. Nosotros debemos acudir a Jesús cuando una prueba, un sufrimiento parezca superar nuestras fuerzas. Siguiente. La familia debe ocupar un lugar secundario respecto del amor de Jesús, porque nadie de la familia puede presentarse casos de la madre, que hay madres que dan la vida por su hijo, pero el amor de Jesús, que se manifestó en su abrazo a todo sufrimiento, que supera la capacidad humana, es el que traza el camino de la revelación del amor de Dios a la humanidad, que también remite al sacrificio de Isaac por parte de Abraham en aquella ocasión en que Dios le pidió sacrificar a su hijo. Siguiente. ¿Qué nos dice el número 2232? La primera vocación del cristiano es seguir a Jesús. La filiación de sangre después de cada uno de sus padres y hermanos continúa al seguimiento y amor a Jesús. Siguiente. Los vínculos familiares no son absolutos, aunque son importantes y valiosos. Siguiente. San Agustín es uno de los santos de estos días, creo que el 28 de agosto. Aquí lo vemos explicado en la pintura de Michael Pacher del altar de los padres de la iglesia en Múnich, 1480. Veamos qué nos quiere ilustrar de San Agustín, gran doctor, enorme doctor de la iglesia,
en su obra pictórica. Tiene el Espíritu Santo de una mente brillante, la de este Agustín de Hipona. Aquí el pintor destaca sus libros. Él tiene grandes obras de la Trinidad, las Confesiones, la mística Ciudad de Dios. Esta obra es bastante reconocida, la mística Ciudad de Dios. Siguiente. La mano de Agustín indica el tres signo de la Trinidad. Vamos a la anécdota aquella en que era más fácil rellenar un hueco con el agua del mar que el entender el misterio de la Trinidad. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Dice San Pablo. Siguiente. Sin embargo, la obra de Agustín es monumental. Es una palabra que con los siglos no pierde vigencia. Siguiente, por favor. Parece que hay bloqueos de la red. Espero que entiendan las pausas largas que se presentan. Un niño intenta, bueno, es de la famosa visión junto al mar. Siguiente. Nuestra Madre del Cielo, ya desde la Salet, las profecías, anunció la crisis que atravesaría la Iglesia, que se está comenzando a concretar. Ya lo vemos en esa situación de división que se denomina cisma. Cisma es una palabra de división que entraña pugnas de fe al interior de la Iglesia. Cristo nos necesita para amar, no para odiar ni dividir, ni para crear división. Escuchamos un fragmento de la canción en que se nos invita a no fomentar el odio ni la división, el enfrentamiento en contra de la caridad que nos regaló en su mandamiento el Jueves Santo, previo a su sacrificio pascual. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde
y al pobre dale amor. El amor se concreta en dar vestido, alimento, saciar la sed, dar enseñanza, dar consejo, y dar corrección. Veamos qué nos enseña respecto del mandamiento del amor para nuestra vida cristiana, para la escucha de la palabra de Dios, para la utilidad de los sacramentos. ¿Qué nos dice la figura de San Agustín en la enseñanza del Padre Juan? El 28 de agosto se celebra a San Agustín, de latín Augusto, que significa consagrado por los augures. El más notable de los santos padres de la Iglesia nació en Tagaste, África, en el año 354. Su padre Patricio era pagano y Santa Mónica, su madre, una virtuosa dama cristiana. De niño era muy travieso e inquieto. Tenían que castigarlo con azotes para conseguir que estudiara. Sin embargo, tenía una gran inteligencia muy por encima de lo normal. Él mismo dejó testimonio de esta fase de su vida en su libro más conocido, Confesiones, que escribió cuando se convirtió al catolicismo. Fruto de su alocada juventud, fue un hijo que tuvo sin casarse con una joven de Cartago al que puso por nombre Adeodato, que significa Dios me lo ha dado. Agustín continuó estudiando con altibajos, pero con decisión. En Roma conoció a San Ambrosio, arzobispo de Milán, sabio, escritor brillante y gran orador. Le impresionaron tanto sus sermones que cambió su forma de pensar. Renunció a las vanidades y junto con su madre y sus amigos se retiró a Casiciaro, en las cercanías de Milán. El 23 de abril del año 387 recibió el bautismo de la mano de San Ambrosio. Tenía 33 años. Retornó a Tagaste, vendió sus bienes y distribuyó el dinero entre los pobres. Fue ordenado presbítero de Hipona y más tarde obispo. Sus numerosas obras conservan una trascendental vigencia. Todo lo que dijo sobre la libertad, la gracia, el alma, el amor, el bien y el mal, se ha considerado a través de los siglos como doctrina fundamental. Sus enseñanzas teológicas son contundentes y la que más se recuerda es: el Señor, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Murió a los 72 años. San Agustín también escribió: nos hiciste Señor para ti, y nuestro espíritu permanecerá siempre inquieto hasta que repose en ti. Gracias al Padre Juan. Dios también nos envía bastantes devociones que enriquecen nuestra oración y nos ayudan en la lucha contra las concupiscencias, contra el pecado y esa rebeldía que caracteriza a los corazones rebeldes contra Dios. De manera que acompañamos a quienes hacen estas devociones. Otra es la Santa Paz. Otra, siguiente, es bueno, la de Santa Paz tiene esta medalla que exalta la Eucaristía. Siguiente. Otra es la del mensaje de Lourdes, que tiene mucha actualidad, para lo cual recomendamos mirar Lucas 13, 1 al 5. Siguiente. Escuchemos la invocación que es tan necesaria para nuestros tiempos, de que venga el Espíritu Santo por segunda vez y transforme la tierra de el desastre que nosotros, por nuestro pecado, la estamos convirtiendo. Ven Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto.
Ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Amén. Les agradezco, agradecemos a ustedes su apoyo en el clic correspondiente y también en la suscripción, de manera que podamos contar con el respaldo de dichos placets para mantener este trabajo, este servicio y crecer a la fe nuestra cada vez. Dios los bendiga.